abuelos decían, lo más importante en la vida es que tú seas un roble, el fuerte en esta vida es el que más alcanza logros, alcanza. Y pues mis queridos amigos, ante lo que te está mostrando el mundo, eso no es ni tan cierto, porque cuando nos volvemos tan rígidos, las cosas tienen que ser así, nos volvemos y tenemos una mayor tendencia a frustrarnos, porque es que la vida, mis amigos. Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo, es que es el domingo, este nuevo sábado en el que vamos a ver el elemento madera en este caso. Bueno, pues un placer acompañarlos. Mi nombre es Carlos Andrés Pinzón y por supuesto para mí, como siempre, es un placer hacer parte de sus proyectos de aprendizaje en medicina tradicional china. El día de hoy vamos a ver un movimiento que es el movimiento de la madera, ¿sí? Un movimiento muy importante para nosotros dentro de la tradición china. Occidente sufre de muchos problemas de madera, sin decir que todos son culpas de la madera, pero pues en general pues sí. Bueno, entonces para nosotros que somos los párvulos que estamos iniciando, ¿qué representa la madera? La madera representa ese movimiento de transformación. Veníamos de un gran yin que es el elemento agua en este caso, y venimos dentro de ese seno de ese gran yin nace un pequeño yang que empieza a salir, empieza a generarse dentro de su seno, dentro de su parte más nuclear, lo podemos decir así. ¿Sí? Y pues el elemento madera representa por ende el amanecer. Si podemos decir que el gran yin, que es el elemento agua, representa la noche, representa el punto de mayor oscuridad, ¿sí? Porque es el gran yin, pues la madera representa el amanecer, porque en la tradición china pues representa la germinación, representa el este donde va a salir el sol, ¿sí? Entonces por eso decimos que la madera es un gran movimiento que permite generar mucha fuerza, es un movimiento que genera mucho yang, ¿no? Entonces de ahí que se desprendan muchas patologías de la madera, pero para nosotros los que estamos aprendiendo, pues vamos a ir despacio, como ustedes les gusta. Me tocó traer un cuaderno para que no se me olvide lo que les voy a decir. No es que no me lo sepa, por supuesto que me lo sé, pero es para no olvidar nada y hacerles a ustedes un poquito más completo su conocimiento. La madera está representada por dos órganos. El órgano San, que representa toda la energía yin, está pues conformado por el hígado. El hígado es un órgano que es macizo, entonces recuerden que todos los órganos San corresponden a esos famosos tesoros, son los que atesoran las sustancias vitales, el chi, la sangre. Para el riñón atesoraba, por ejemplo, la esencia, en este caso el hígado va a atesorar y tiene una función de almacenamiento de sangre que es supremamente importante. Y su fu, que es el órgano hueco, que viene siendo la vesícula biliar. Lo que pasa es que la vesícula biliar también entra dentro de la categorización de órganos extraordinarios. O sea, los órganos extraordinarios son órganos que no corresponden ni a San ni a Fu. Posiblemente muchos de ellos tienen anatomías de Fu, pero en su corazón, adentro de ellos, tienen algo que es muy valioso, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de la bilis. Bueno, entonces, ojo con la vesícula biliar, porque la vesícula biliar representa, pues, puede ser clasificado como Fu en el elemento madera, pero también es clasificado como un órgano extraordinario. Bueno, bien. ¿Qué funciones tienen estos órganos? Porque eso es importante dentro de la parte fisiológica para que ustedes vayan entendiendo. Si el riñón atesoraba la esencia, el hígado lo que atesora, en este caso como un buen sang, lo que termina atesorando viene siendo la sangre, o sea, almacena la sangre. El arquetipo que tenemos la madera tiene que ver es con el general, y un general lo que hace es como dirigir sus tropas, ¿sí? Él dice, bueno, vayan tropas para allá, denle la vuelta, ataquen al enemigo, ¿sí? Que eso es algo supremamente importante, porque hay dos funciones que son básicas con respecto al hígado, ¿sí? El hígado almacena la sangre. Cuando estamos durante el día, vamos, caminamos, corremos, hacemos un montón de cosas, y pues la sangre se distribuye hacia los músculos, y el que organiza esa distribución de sangre al final viene siendo el hígado, ¿de acuerdo? Para la medicina china. Por ende, para la medicina china es importante entender la relación que tiene la distribución de la sangre, hablando de las mujeres, por ejemplo, con la menstruación, porque en la menstruación esa sangre
de dónde viene. Para la tradición china, pues era dirigido por el que almacena la sangre, el que la permite distribuir, que al final y al cabo viene siendo pues el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, el almacenamiento y la distribución tiene que ver con eso. Es el gran general que dice, la sangre hoy la necesitamos, ¿para qué vas a correr una maratón? Se la mando allá para los músculos, ¿sí? Y para los tendones al final y al cabo, porque vamos a darnos cuenta que uno de los tejidos más importantes en el hígado viene siendo los tendones. Bueno, entonces, primera función, almacenamiento de la sangre. Segunda función, permite la distribución del chi. O sea, no la distribución, me disculpan ustedes, sino que el chi por el cuerpo fluya de manera armónica. Y eso es supremamente importante. Nos tiene que quedar algo clarísimo en la cabeza. La madera son de los movimientos que están en relación directamente con la parte emocional. Yo sé que todos tienen cuestiones con la parte emocional, por supuesto, pero acá la madera tiene una influencia muy importante sobre nuestra parte emocional. Vamos a hablar obviamente pues de la parte emocional también. Entonces, la manera como yo gestiono mis emociones acá en esta esfera es importante para permitir que el chi fluya armónicamente por todo el cuerpo, ¿sí? Y no se empiece a estancar, a bloquear de alguna manera en el cuerpo. Bien, o sea, acá pues tenemos que decir que quizá el movimiento que más patología genera por cuestiones emocionales viene siendo la madera. Bueno, bien. Él es un gran general, vamos a asociarlo con qué órgano de los sentidos nos corresponde a nosotros. Corresponde los ojos, ¿sí? Los ojos para nosotros son importantísimos porque según Wang Yu, el texto de Wang Yu, pues principalmente qué estructura de los ojos. Uno, el nervio óptico, está muy asociado con la esfera de la madera. Tiene que ver, el nervio óptico tiene que ver con la manera como recepcionamos la luz, ¿sí? Es el origen del segundo par craneal. Entonces, al final y al cabo, esas fotorreceptores que tenemos a nivel de la retina están muy asociados con la esfera de la madera. Por ende, decimos que cuando tenemos patologías de la madera, tenemos alteraciones, por ejemplo, en visión, en ver moscas flotantes, ¿sí? Que esos son síntomas iniciales, por ejemplo, de alteraciones directamente del nervio óptico. Bueno. Entonces, dentro del ojo, una gran representación, ¿sí? Con respecto al nervio óptico. Los ojos, ¿por qué? Porque hay una asociación acá con los ojos y con este señor que se llama general. Porque el general tiene que tener una visión panorámica, ¿sí? De todo el campo de batalla. Y el órgano que está más asociado a permitir esa visión tiene que ver, pues obviamente, con los ojos. Entonces, él necesita ver a través del horizonte cómo están sus tropas, ¿sí? Para poder organizar mentalmente y poder generar una estrategia, ¿sí? Al final y al cabo, una estrategia que le permita a él, ¿sí? Distribuir, pues, de alguna manera sus tropas. Entonces, eso es algo supremamente importante de entender. Con respecto a los órganos o a los tejidos asociados, en este caso, tiene que ver con dos. Uno, con los tendones. El tendón es tejido conectivo denso regular que permite la unión del músculo directamente con el hueso. Entonces, es un tejido conectivo. Ya hablábamos en el elemento agua, en el movimiento agua, la representación de lo que es un tejido conectivo dentro de la parte del cartílago. Pues acá pasa algo muy similar. O sea, el tendón tiene que ser muy bien nutrido a través de los proteoglicanos, glicosaminoglicanos, que si no han visto el movimiento agua, los invito a que lo vean, ¿sí? Porque estamos haciendo una asociación también biológica para que ustedes lo tengan claro. Los chinos decían, sí, dentro de la parte de lo que veían en el día a día, la parte cultural, y lo describieron así. Pero yo dentro de la parte biológica lo puedo escribir también dándole un poco más de fuerza a lo que escribían muy bien los chinos. El cuento es que a través de la nutrición de ese tendón que necesita agua para poder nutrirse, y es importantísimo porque el tendón es lo que a ti te va a permitir la movilización a través de las articulaciones. Si no hay tendón, muchas veces si ese tendón se queda sin agua, o sea, una madre que no alimenta a su hijo, madre hablando del movimiento agua, que no alimenta directamente a su hijo, ¿sí? Piensen ustedes, pues vamos a tener un tendón muy rígido que tiene una tendencia a romperse fácilmente. Necesitamos de agua. ¿Sí? Entonces, la relación madre-hijo, quizá de las más importantes de medicina china, es la relación que tiene el agua con la madera. Eso es importante. También vamos a ver un poco la representación del movimiento madera a través de las uñas. Las uñas es un tejido que a nosotros nos permite visualizar cómo está esa madera, ¿sí? Cómo la estamos tratando de nutrir de alguna manera. Bueno, bien, esos son los dos tejidos. Vamos a ver un poco la parte emocional, porque es que la madera es ese gran general que a través de su creatividad
permite la distribución de sus tropas, ¿sí? Entonces, acá viene un concepto muy importante que es el concepto del Hun, del alma etérea. Este es el aspecto del Shen, ¿sí? Del aspecto mental que tiene que ver en este caso con la madera. Siempre nos enseñan que la madera está muy asociada con la ira y la cólera, y pues sí, pero que yo tenga pacientes que llegan, ay, doctor Camilo, le voy a tirar todo el consultorio y lo voy a romper, y es que usted, yo lo odio. Generalmente no ha pasado mucho, pues por el momento, ¿sí? No es lo frecuente del día a día, a pesar de que haya personas que sí se ponen iracundas frecuentemente, pero no es lo más frecuente. Para mí hay una emoción incluso mucho más importante que esa emoción que se llama ira, ¿sí? Y tiene que ver específicamente con la frustración. La frustración es el hecho de que a mí no me gusta lo que está pasando en el mundo se está acabando y yo empiezo a generar, ¿sí? Como no me gusta, empiezo a generar una reacción física, ¿sí? En mi cuerpo, de alguna manera, porque el mundo me está mostrando algo con lo que yo no sé lidiar, con lo que no tengo las suficientes herramientas emocionales y psicológicas para lidiar con él. Cuando llegó la pandemia inicialmente todo el mundo decía, no, unos días, quizá una semana, pero no pasa nada, mi trabajo va a estar. Cuando la gente empezó a ver que se quedó sin trabajo, perdió gente querida, se empezó a quedar las empresas en quiebra, empezamos a entrar en un proceso de frustración continua con la vida, porque no nos gustaba lo que estaba pasando en el mundo, ¿sí? Y eso es algo importantísimo que ustedes deben tener en cuenta. La frustración es eso. Al final y al cabo es una reacción que tiene el cuerpo ante algo que yo no tengo los suficientes recursos emocionales para lidiar con ellos. Y el mundo a veces nos va a mostrar cosas muy oscuras y si no aprendemos a lidiar con esas cosas oscuras vamos a estar continuamente en frustración. Ese tipo de pacientes sí nos llegan todo el tiempo a consulta. Pacientes todo el tiempo frustrados que no saben emocionalmente cómo lidiar con lo que nos está mostrando el mundo, con esa oscuridad. Y al final la oscuridad es un gran maestro. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido a lidiar con esa oscuridad. ¿Y por qué me voy tanto hablando de esto? Porque lo que les decía inicialmente, la madera es muy emocional, ¿sí? Entonces yo me frustro y empiezo a ocasionar algo que al final y al cabo lo que les he hablado es, lo que les he estado hablando es la frustración como causa importante de estrés. ¿Y quién no ha tenido estrés? El estrés es una representación de la frustración, de lo que tú estás mostrando ante lo que te está mostrando de alguna manera la vida. Es la cara que tú estás poniendo, el espejo que tú pones ante lo que te está mostrando la vida y lo que te está mostrando el universo. Entonces por eso es tan importante para nosotros entender que nosotros necesitamos trabajar emocionalmente, ¿sí? Para permitir que esas emociones oscuras fluyan a través de nosotros y no quedarnos con eso, porque cuando nos empezamos a quedar con eso, empezamos a estancar el movimiento del chi. O sea, empezamos a decirle a esa madera, señora madera, a mí no me gusta lo que está pasando afuera, y ella empieza a estancar el movimiento del chi. Por ende, uno de los síntomas físicos más comunes del estrés son los dolores musculares, ¿sí? Y hay una patología que a mí me parece bonita desde el punto de vista de fisiopatogenia de la medicina china y es la fibromialgia. Las fibromialgias en su mayoría tienen de fondo una cuestión emocional que desencadena toda la sintomatología. Es algo seguramente claro, que nos debe quedar clarísimo, pero es un ejemplo de lo mismo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, acá que es importante, ¿sí? Más allá de la frustración y más allá de la ira y la cólera, que quizá no son tan frecuentes, sí entender esa frustración como algo que nos están mostrando los pacientes todo el tiempo y como una de las causas más importantes para empezar a estancar el movimiento del chi a través del cuerpo, ¿sí? Y el que permite que fluya armónicamente, pues viene siendo la madera. Por ende, hay una ejemplificación dentro del Zen que es importantísima. El Zen se representa en la forma de un bambú. Nos enseña y nos dice, nosotros debemos ser como el bambú, que tenga una capacidad de, ante las tormentas y ante el viento, de doblarse pero nunca quebrarse. Que es es un ejemplo claro, ¿sí? Al final y al cabo, cuando una madera se nutre adecuadamente de agua, la deja pasar a través de ella,
se vuelve maleable, ¿sí? Es flexible. Pero ¿qué pasa cuando nos volvemos rígidos como un roble? Porque mis abuelos decían, lo más importante en la vida es que tú seas un roble. El fuerte en esta vida es el que más alcanza logros, alcanza. Y pues mis queridos amigos, ante lo que te está mostrando el mundo, eso no es ni tan cierto. Porque cuando nos volvemos tan rígidos, las cosas tienen que ser así, nos volvemos y tenemos una mayor tendencia a frustrarnos, porque es que la vida, mis amigos, no es lo que la mente de uno quiere, al final y al cabo. La vida es una gran oportunidad de aprendizaje para permitir malearnos ante las cosas negativas, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo importantísimo que debemos aprender, no ser tan robles. Cuando somos robles es porque hay un agua que no nos está nutriendo adecuadamente y nos volvemos supremamente rígidos, y es que la vida tiene que ser así. Yo tengo que ganarme esto en YouTube. Bueno, no sé cuánto me estoy ganando ahorita en YouTube, pero yo tengo que ser, bueno, entre más suscriptores y más compartan este video, me voy a ganar más, pero... Ahora viene el aspecto muy mental de lo que hace el Jun, el gran general, que es, para mí es de las inteligencias más importantes, porque el Jun, si ese aspecto mental favorece la creatividad del cielo, o sea, favorece que nosotros cuando tenemos un Jun que es muy sano, que es este alma etérea que reposa en la madera, que yo pueda, ¿sí?, que yo pueda sobrellevar todas esas adversidades que me está mostrando el mundo de alguna manera, ¿sí? Y logre como un gran general que está sano decir, bueno, si por allá no podemos llegar a nuestro objetivo, nos vamos por otro lado. ¿Cuál es el problema? Y quizás son de las inteligencias más importantes que deberíamos aprender a cultivar, ¿sí? Pero para eso necesitamos tener una capacidad de ser maleables ante la vida. Sí, eso es algo supremamente importante, y si no lo han hecho, es hora de que empecemos a trabajar en eso. Bueno, entonces esos son los aspectos del Jun. El Jun tiene que ver con la creatividad, con la capacidad de buscar mi propósito de vida. Y cuando yo he querido buscar mi propósito de vida, yo hablo con la vesícula biliar y yo le digo, señor vesícula biliar, vamos a poner todo en marcha. A mí me encanta ser panadero. Yo tengo un alma para ser panadero que ustedes no se imaginan. Y entonces eso me dice el Jun, ve por tu propósito de vida, abandona la consulta médica, ponte a buscar harina. Entonces yo digo, bueno, está bien, mañana voy a empezar a buscar harina, ¿sí? Pero quien materializa eso viene siendo la vesícula biliar. Entonces acá esta dupla emocionalmente para la tradición china es importante. Volvemos con los sabores. Para nosotros el sabor del agua asociado al agua es el salado, ¿sí? Agua, mar, salado, listo. El sabor muy asociado en este caso viene siendo el agrio, ¿sí? El agrio viene siendo muy asociado a la esfera de la madera, ¿sí? El color para nosotros viene siendo el verde, el color de la germinación, porque recuerden que la madera representa esa esfera de germinación, ¿sí? Que es algo supremamente importante de entender. Bueno, y acá hay otra cosa que se me olvidó, que les voy a hablar, por supuesto. Entonces, la época del día, recuerden, es el amanecer, pero la época del año que representa la madera es la primavera. Por ende, representa la germinación de los cultivos. Acá empezamos a hacer la germinación de cultivos, que eso es importante. Factor asociado, el viento en este caso. Viento asociado a la primavera, por supuesto, sí, que causa muchas alergias. Después vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Ok? La dirección, el este representa la madera. Quizá no lo hablé en el agua, pero el agua representa el norte. Sí, el agua invierno norte en China, ¿de acuerdo? Para nosotros es el este, donde empieza a salir el sol, el amanecer, recuerden ustedes, y la primavera. Y acá quiero hablarles de una última cosita ya para cerrar todo el tema, y es el neurotransmisor, que dentro de la parte biológica podemos asociar mucho a la madera. Esto no lo dije yo, esto lo dice un libro que se llama Sparking the Machine, del Dr. Kion, y habla, como un turista británico, sí, que tuvo la oportunidad de ser discípulo directo de Wang Yu, y él habla algo de un neurotransmisor asociado a la madera, y ese neurotransmisor tiene un nombre, mis queridos amigos, se llama histamina. Así como el neurotransmisor asociado a esa parte de la voluntad del sí que reposa en el agua es la dopamina, que busca la motivación. En este caso, la histamina es un neurotransmisor que está tan asociado a la madera, y más que nada está asociado cuando entramos en disfunción. Hablemos nuevamente de la frustración, ¿sí?
La histamina está muy asociada a un síndrome, eso ya lo hablé en un capítulo pasado de embriología y medicina china. Si les interesa, pues vayan y lo busquen. Pero la histamina está muy asociado específicamente con un síndrome que se llama estancamiento chi de madera. Si yo vuelvo y les digo, yo no lo digo, pero tiene unos cambios bien interesantes, porque el estancamiento chi de madera está asociado, por ejemplo, a un estancamiento consecutivamente de sangre y por ende a dolores menstruales, oligomenorreas, o sea que a la mujer no le llega cada 28, sino cada 45. Eso tiene que ver con la detención en la distribución de la sangre. Él está estancado y dice, no, yo no voy a mandar sangre al útero porque, pues, de malas, ¿sí? Yo estoy mal, ¿ok? Y todo eso, y por ejemplo, la madera generalmente tiende a generar mucho calor. Eso lo vemos a través de los cursos que damos de fisiopatología, el diagnóstico en medicina china, pero manifiesta muchas cosas en piel. La histamina es un neurotransmisor que está muy asociado a los procesos alérgicos, y los procesos alérgicos en medicina china tienen que ver con mucha presencia del calor, ¿sí? Donde hay mucha rasquiña, donde hay lesiones cutáneas, muchas veces crónicas, eczemas crónicos, ahí está muy involucrada la histamina, que por ende nosotros como médicos digamos, mire, tome la loratadina, la desloratadina, la cetiricina, lo que sea. ¿Para qué? Para que le baje la histamina y así usted mejore un poco los síntomas dermatológicos. Ya ellos decían, es que el estrés y la frustración causa empeoramiento de los cuadros dermatológicos, y eso los dermatólogos ya lo saben. Nosotros en medicina china podemos decir, es que la madera está tan asociada a la histamina que cuando se empieza a bloquear empieza a generar mucha histamina. ¿Qué pasa con el ciclo menstrual? Uno que se empieza a volver un poco más largo, porque la histamina y esa sobreproducción de histamina que hay en el cuerpo, cuando yo empiezo a estancar un poco esa madera, ¿sí? Lo que me conduce al final y al cabo es a que ese periodo menstrual se vuelva mucho más largo. Hay una desproporción entre la fase folicular y la luteinizante con respecto a la histamina. Y eso explica muchos de los síntomas de estancamiento chi de madera, estancamiento chi de madera, que al final los chinos ya decían, pero pues nosotros como que no lo teníamos claro. De ahí que sea importante la modulación de la histamina. No es para todos los síndromes, no, estás muy mal geniado, a mí me enseñó Camilo que hay que darle loratadina a mi papá porque está muy mal geniado. No, ¿sí? Pero sí, cuando yo permito, miren ustedes, cuando yo permito trabajar en mi emocionalidad, permito ser como el lago a través del bambú, permito que la oscuridad llegue a mí sin tomármela personal, permito por ende la aceptación de este momento tal como es, que grandes maestros del Zen ya nos han estado enseñando, y no solamente del Zen, del Advaita, del curso de milagros, de la no dualidad, ¿sí? De lo que ustedes quieran, ¿sí? Que hay que poner mucha atención, inclusive hasta del Tao nos habla pues precisamente de eso, y eso que tiene de propósito, que si yo no hago una reacción frente a cosas que el mundo me está mostrando, sino que soy maleable como si fuera el bambú y dejo pasar toda esa corriente, toda esa tormenta a través de mí, sin llegar a quebrarme, tengo la capacidad de disminuir la producción de histamina. Bien, entonces eso era lo que les quería contar el día de hoy. Este video lo he grabado ya como 3 veces, pero bueno, por eso me tocó traer este cuaderno, ¿sí? Para acordarme de todo lo que les tengo que decir acerca del movimiento madera. Para mí ha sido un placer, espero que hayan entendido muy bien este concepto de madera, que se lo lleven en el corazón. Recuerden, no es aprender las cosas de memoria, es contarlas como si estuviéramos contando un cuento, pero para que ustedes tengan un poco de raciocinio. No olviden el arquetipo del general. Si el general informa al Shen, vamos a ver que en el elemento fuego el general tiene un acercamiento muy importante con el emperador, con el que reposa en el fuego. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, les deseo un lindo sábado. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.